El doctor Eugenio Villar, no sé si está presente, nos va a hablar de las determinantes sociales de la salud y medicina centrada en la persona. Él es representante de la Organización Mundial de la Salud. Doctor Villar, bienvenido. Es usted el último de nuestros oradores y después pasaremos al debate. Según la programación, dispone usted de 20 minutos, pero lo podemos extender unos 3 minutos más. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias, doctor Arce, por la presentación. En primer lugar, quería agradecer a los organizadores de esta importante reunión por habernos invitado, especialmente a la Red Latinoamericana de Medicina Centrada en la Persona. Cuánto he lamentado que el doctor Juan Enrique Mesich no esté con nosotros. Sin embargo, tenemos varios colegas presentes de la red, de manera que me alegra. También queríamos agradecer, por supuesto, a la Academia Nacional de Medicina y a nuestras universidades por la organización de este importante debate. Quería disculparme también por no haber podido estar presente en todos estos 2 días de reunión, porque lamentablemente recién llegamos anoche, de manera que no pudimos estar. A mí me han pedido que converse sobre el tema de los determinantes sociales de salud y medicina centrada en la persona, de manera que lo que quería sugerir era abordar el tema en 3 aspectos. El primero, conversar con ustedes un poco sobre los determinantes sociales de la salud y cómo la Organización Mundial de la Salud, donde yo trabajo, estamos viendo el tema de determinantes. En segundo lugar, quería proponer resaltar algunos aspectos de la medicina centrada en la persona relacionados a los determinantes. He tenido el privilegio de estar en la mayoría de las conferencias que el movimiento de medicina centrada en la persona ha organizado en Ginebra, de manera que he tenido la suerte de poder estar desde el comienzo en debate con los colegas del movimiento por el lado de la Organización Mundial de la Salud, de manera que me voy a permitir resaltar algunos de los temas que a mi criterio son relevantes para el tema que nos ocupa. Y en tercer lugar voy a abordar la interrelación entre los determinantes y la medicina centrada en la persona desde nuestra perspectiva. Comenzaré entonces a hablarles un poquito de cómo estamos viendo el tema de determinantes sociales de la salud en la Organización Mundial de la Salud. Comenzar para decir lo que ya todos sabemos, que el tema de determinantes sociales de la salud no es un tema nuevo en lo absoluto, es un tema muy antiguo. Nosotros en la OMS decimos que los determinantes sociales de la salud en realidad nacieron con la humanidad misma, porque las culturas antiguas, las civilizaciones antiguas, incluyendo las nuestras en el Perú, concebían el tema de la salud en armonía y como resultado de la interacción con el medio ambiente, con la tierra, con la producción, con la sociedad, con la familia, con la vida espiritual, de manera que de alguna manera un enfoque de determinantes sociales de la salud ha nacido casi con la humanidad, de manera que no es un tema nuevo en lo absoluto. Sin embargo, por supuesto, el tema abordado de una perspectiva un poco más científica es reconocido desde el tiempo de Virchow, hace 150 años, ¿no? Rudolf Virchow, el padre de la patología celular, fue a la vez un político notable en Alemania y por lo tanto él desde el ejercicio de su función pública reflexionó científicamente en la relación entre salud y sociedad, salud y gobernabilidad, salud y política. No voy a detenerme mucho en Virchow, pero sí solamente concluir de que quizás su frase de medicina, que la medicina es una ciencia social y la política no es sino medicina en gran escala, resume a nuestro criterio su pensamiento, su concepción de la relación entre salud, sociedad y política. A partir de Virchow en adelante, el tema de medicina social, como se ha llamado en América Latina sobre todo, por parte de colectivos como la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, de hace ya 40, 50 años, ha sido un tema recurrente en la salud pública.
y ha venido y ha ido, ha tenido mucha importancia y quizás menos importancia en tensión con otro enfoque de la salud que viene más de la perspectiva, digamos, más biológica de la salud, ¿no? Con todos los enfoques que desde la época del Instituto Pasteur, por ejemplo, los enfoques de microbios y de virus, ¿no? De manera que los enfoques más sociales de la salud y los enfoques más biológicos de la salud han estado presentes en nuestro discurrir de salud y salud pública y medicina hace muchos años, ¿no? Pero sin embargo ha habido hitos importantes. El primero, a nuestro criterio, fue la propia aprobación de la Constitución de la OMS, que cristalizó en la definición de salud como salud es el bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad. Ahí se cristalizó un enfoque de medicina social importante. No era obvio en esa época esa definición. Es más, los seguidores del Instituto Pasteur, que estuvieron en la Oficina de Salud de la Liga de las Naciones que precedió a la creación de la OMS, el 48, ellos tenían otra definición de salud, más relacionada a los microbios y más relacionada a los agentes biológicos, ¿no? Sin embargo, bueno, la que prevaleció históricamente en la creación de la OMS y se consagró en la Constitución fue una definición de medicina social y determinantes sociales de la salud. Y eso me parece que es importante resaltar. Igual también en la conferencia de Alma Ata el año 78, el enfoque de salud que predominó en la conferencia de Alma Ata de atención primaria de salud fue un enfoque de medicina social también. Sin embargo, en la OMS al menos, que es de donde me estoy refiriendo, ha sido en el año 2005 cuando hemos vuelto a retomar el tema de una manera más sistemática, el tema de los determinantes sociales, a raíz de la creación de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud, que fue establecida el año 2005 por nuestro director general, que falleció trágicamente, el doctor G.W. Lee. Y en realidad, y esto es importante resaltar, cuando se crea la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud en 2005, se hace a partir de una constatación importante, que era la constatación de la explosión de las inequidades en salud, ¿no? Quiere decir que en los últimos 30 años, a nivel mundial, las inequidades en salud han venido aumentando crecientemente, no solamente entre los países, que era tradicional decir los países ricos son más saludables, los países pobres son menos, sino también dentro de los propios países, tanto países ricos como países pobres, esa inequidad en salud, esa disparidad en salud ha ido creciendo. Y entonces en el 2005 el doctor Lee se preguntaba cómo entender, o sea, por qué es que están aumentando las inequidades en salud, y por eso creó esta comisión que la presidió Sir Michael Marmot, para poder entender mejor las causas de estas inequidades en salud y para definir qué cosa es lo que se debería hacer para combatir estas inequidades en salud. De manera que la relación entre determinantes sociales de la salud en esta iteración histórica, que no es nueva de nuevo, pero a partir del 2005, e inequidades en salud es quizás una de las, digamos, de las particularidades de este enfoque de determinantes, ¿no? Quiere decir que nosotros en la OMS, cuando hablamos de inequidades en salud, las explicamos a partir, sobre todo, de los determinantes sociales de la salud, ¿no? Esto no quiere decir en absoluto que digamos que la parte curativa o la parte, digamos, de los servicios de salud no son importantes en lo absoluto. Como ustedes saben, nuestra primera prioridad como Organización Mundial de la Salud es actualmente la cobertura universal de los servicios de salud, de manera que el tema de los servicios es importante. Sin embargo, si es que hablamos de inequidades en salud, de resultados en salud, ¿no es cierto?, sí decimos enfáticamente que no basta tener acceso universal a los servicios de salud para disminuir las inequidades y las disparidades en salud. ¿Por qué? Porque las personas llegan tardíamente, cuando ya están enfermas, a los servicios de salud. Antes, las vivencias, la vida, el trabajo, ha determinado que las personas pierdan salud, ¿no es cierto?, y adquieran enfermedad. Y esto es una constatación empírica muy clara actualmente, porque tenemos países tan importantes de acceso universal a servicios de calidad, como por ejemplo el Reino Unido, con el Servicio Nacional de Salud, que es uno de nuestros paradigmas de buena atención de salud universal, sin restricción alguna, países nórdicos que tienen también una altísima calidad y cobertura universal. Sin embargo, en esos países sigue habiendo incremento de las inequidades en salud. Entonces, ¿por qué? Si es que tenemos servicios de salud de calidad accesibles a todos, tenemos todavía aumento de las inequidades en los resultados de salud, y es por los determinantes sociales. Quiere decir que
si la sociedad genera desigualdad en la forma de vida, esa desigualdad en forma de vida no va a ser atenuada aunque tengamos los mejores servicios de salud. Por eso decimos de que si queremos disminuir las inequidades en salud, los servicios de salud y el acceso universal a los servicios de salud es una condición necesaria, pero no es suficiente. Y ahí es donde tenemos que ver el tema de los determinantes sociales de salud una vez más. Y la Comisión trabajó esto de una manera muy sistemática, con 64 recomendaciones, que las hemos venido trabajando del año 2008, que se lanzó el informe de la Comisión, en adelante, para ver cómo operativizamos este concepto, porque todos en el concepto creo que lo entendemos y estamos claros de su importancia. Sin embargo, la pregunta es ¿cómo? ¿Qué hacer para poder abordar estos determinantes sociales? Y para ello organizamos en el año 2011, 3 años después del lanzamiento del informe, la Conferencia Global de Determinantes Sociales de Salud bajo los auspicios del presidente Lula en Brasil, en Río de Janeiro en el año 2011. Y ahí en esta conferencia internacional fue muy importante a nuestro criterio porque todos los países del mundo, con presencia de más o menos 120 ministros de diferentes esferas, no solamente de salud, de diferentes países, llegamos a la conclusión de que había 5 estrategias básicas que habría que desarrollar para poder abordar estos determinantes sociales de la salud y al hacerlo disminuir las inequidades en salud que siguen creciendo en todo el mundo. Y estas 5 estrategias son: la primera, una que es evidente, que no solamente desde el sector salud debemos de abordar los determinantes, sino tenemos que abordarlos desde diferentes sectores, ¿no? El tema de educación, desde educación, el tema de ingreso desde los programas sociales, el tema de trabajo, el tema de transporte, el tema de comunicaciones, etcétera, etcétera. Quiere decir de que salud, hacer salud, no abordar la enfermedad, sino hacer salud, con la definición de salud de la OMS, demanda entonces una acción intersectorial. Y ahí vuelve el tema una vez más en vigencia de la necesaria acción intersectorial, que es un tema que a veces hemos descuidado. Esa es una estrategia. Y para ello hemos planteado lo que denominamos la salud en todas las políticas. Vale decir que la salud tiene que estar en las políticas de los diferentes sectores y que los diferentes sectores tienen que trabajar intersectorialmente a fin de poder tener un resultado en la sociedad que aborde los determinantes sociales y de esa forma se disminuyan las inequidades en salud. La segunda estrategia es que el sector salud tiene un rol fundamental. No basta decir que transportes tiene que construir la carretera para poder transportar, no basta decir que el Ministerio de Finanzas debe tener, digamos, una economía que no sea muy, que distribuya, que redistribuya la riqueza, no basta decir de que la educación tiene que tener, digamos, a todos, sino que tiene que haber el sector salud asumir un rol de liderazgo, porque si no lo hace el sector salud, ¿quién lo va a hacer? Y en ese sentido creemos que hay una tarea muy importante en el sector salud para poder dirigir las acciones intersectoriales y dentro del propio sector salud hacer que los programas de salud y los servicios de salud tengan un enfoque que aborde también los determinantes sociales de salud, como voy a explicar a continuación. En tercer lugar, la tercera estrategia aprobada en Río es el tema del empoderamiento de la población. No puede haber abordaje de determinantes sociales si es que la población no está empoderada. Empoderamiento económico, bajo disminución de la pobreza, empoderamiento psicosocial, empoderamiento político, que permita poder tener acciones de salud intersectoriales en las cuales la población tenga una participación predominante y protagónica. En cuarto lugar, la cuarta estrategia era que es imprescindible poder alinear los esfuerzos locales, los esfuerzos nacionales y los esfuerzos internacionales de una manera coherente, porque actualmente, digamos, las organizaciones y los países que financian las acciones de salud piensan de una manera, los países piensan de otra manera y los niveles locales piensan de otra manera. Entonces, tenemos que tratar de coordinar, armonizar, para tener una visión coherente que permita poder movilizar los recursos del conjunto de la sociedad nacional, internacional y local en acciones intersectoriales que permitan poder abordar estos determinantes y al hacerlo contribuir a la disminución de las inequidades en salud. Me voy a referir ahora al segundo tema, específicamente al tema de la medicina centrada en la persona. Perdón, muy bien, me olvidaba el quinto. El quinto es uno muy sencillo y lógico, que es que tenemos que medir y tenemos que monitorear de una manera que permita ver
los gaps y que permita ver las diferencias y las inequidades, ¿no? Si no lo hacemos de esa manera, como lamentablemente muchas veces medimos solamente los promedios y no vemos las diferencias, podemos estar concluyendo que estamos mejorando cuando en realidad pueden estar incrementándose las diferencias sociales y las diferencias en salud. De manera que la medición y el monitoreo de manera desagregada, que nos permita poder ver las diferencias y los gaps y las inequidades, es fundamental. Esa es la quinta estrategia en la cual venimos trabajando para permitir poder tener números y tener evidencia fáctica de que las acciones que estamos desarrollando van en la dirección correcta, no solamente de mejorar la salud en general, sino de mejorar las inequidades en salud, que es la preocupación fundamental que tenemos y de la cual partimos. El segundo tema es el tema entonces ya de medicina centrada en persona, que es muy interesante porque es en realidad y corre paralelo al tema determinante social de la salud, como voy a concluir en la tercera sección. El tema de medicina centrada en la persona entonces es muy importante y muy interesante porque en realidad cambia el enfoque y la prioridad para poner al centro de la atención el ser humano, el paciente, y no necesariamente el sistema en sí. Esto puede parecer quizás que es una cuestión de retórica, sin embargo no lo es desde que vemos que los sistemas de salud, los servicios de salud, y muchas veces la actitud misma de nosotros como profesionales médicos, digamos, es muy vertical y muy, digamos, no necesariamente favoreciendo el empoderamiento del paciente y de las personas, ¿no? La medicina centrada en la persona cambia el eje de prioridad y establece la prioridad centrada en la persona, de manera que le da un protagonismo a la persona, a partir de la cual se establecen las diferentes acciones que permitan poder mejorar la salud de esa persona, por supuesto, con una acción protagónica de los profesionales de la salud, pero cambia el eje de atención. Esto es importante también por los enfoques comerciales de la salud, que en muchos casos dominan en muchos países el accionar de salud y el accionar médico, ¿no? En segundo lugar, la medicina centrada en la persona es importante porque incorpora implícitamente y en muchos casos explícitamente un enfoque de determinantes sociales desde el diagnóstico. Cuando se habla de hipercomorbilidad, por ejemplo, la hipercomorbilidad tiene un enfoque de determinantes en la medida que reconoce que todos cuando nos enfermamos en realidad hay una serie de enfermedades o de síndromes relacionados a lo social que explican en muchos casos la enfermedad en la cual se padece, ¿no? Entonces, el enfoque de medicina centrada en la persona, cuando plantea la hipercomorbilidad, está también desplegando una importancia a ver los temas de cómo la persona vive, de cómo la persona trabaja, de cómo la persona se relaciona con su medio. El otro tema importante también es de que la medicina centrada en la persona enfoca la atención de salud de una manera continua y coherente, abordando los temas de promoción, prevención, curación, rehabilitación y ahora último paliación de una manera coherente e integral. Y cuando hablamos de promoción y prevención de la salud estamos aludiendo de una manera u otra a los determinantes sociales porque son ellos los que nos permiten en primera instancia prevenir la enfermedad y promover la salud. Entonces el enfoque de medicina centrada en la persona conlleva un enfoque de determinantes sociales y la acerca a ella. La otra cosa importante, el otro enfoque importante de la medicina centrada en la persona es que la medicina centrada en la persona empodera al individuo. También empodera al proveedor, pero con un enfoque de abajo hacia arriba, con un enfoque más democratizador de la atención de salud y por lo tanto nos permite poder empoderar, sobre todo psicológicamente, a las personas y a los individuos, poniendo como base al paciente y no al sistema, como decía anteriormente. Concluyo para enfatizar de una manera mejor la interrelación entonces ahora de los enfoques de determinantes sociales y de medicina centrada en la persona, para decir de que en primer lugar los derechos humanos, que son la base de nuestro accionar en salud, la Constitución de la OMS el 48 habla de que salud es un derecho fundamental y en el año 2000 añadimos más aún ahora el tema del derecho a la salud, que centralmente menciona la necesidad de enfocar la salud desde dos vertientes, la vertiente de la atención, el derecho a la atención de salud y el derecho a abordar los determinantes subyacentes de la salud. En el año 2000 no se tuvo el enfoque completo que ahora tenemos a partir del 2008, con el enfoque determinante más completo, pero ya se hablaba y ya se habla
del derecho a la salud en términos de derecho a la atención de salud y el derecho también al abordaje de los determinantes subyacentes. De manera que el enfoque de derechos humanos, que es un enfoque ético, se comparte con la medicina centrada en la persona porque partimos de la misma base ética. En segundo lugar, el tema de que la atención primaria de salud, que es la estrategia fundamental de la OMS para el desarrollo de la salud, la atención primaria de salud, que la hemos renovado el año 2008, en el Informe Mundial de la Salud, cuando dijimos que atención primaria de la salud no era una cosa del pasado, sino es una cosa y es un enfoque que nos permite poder abordar los temas de salud de una manera integral. Ese enfoque abordaba el tema de determinantes, el 2008, y también el tema de medicina centrada en la persona, en diferentes capítulos, sin embargo, coherentemente puestos, de manera que los dos temas están presentes en el enfoque de atención primaria de salud y son necesariamente complementarios. Y en tercer lugar, y con eso concluyo, es que desde los determinantes sociales de la salud, que planteamos la necesidad de la inclusión social, porque la marginación es un determinante social muy adverso y que está a la base de la exclusión social y la exclusión en salud y las disparidades en salud, plantea implícita y explícitamente el tema de abordar esa marginación a través del empoderamiento y la democratización de la salud, que es el mismo enfoque que tiene la medicina centrada en la persona. De manera que desde los determinantes, desde la medicina centrada en la persona, desde los derechos humanos, convergimos en un enfoque que a nuestro criterio es el enfoque moderno y ético de la equidad en salud relacionada a la justicia social, que es en este momento quizás uno de los temas más importantes de debate, no solamente en el país, sino a nivel mundial. Muchas gracias. Gracias, doctor Villar.